El arte musulmán, al-Ándalus. Introducción. ¿Sabías que la cultura islámica andalusí se considera como una de las épocas de oro del Islam? Pero para que entiendas mejor el arte musulmán es imprescindible decir algo sobre la historia de Al-Ándalus y su influencia en la península ibérica. En el año 711 los ejércitos musulmanes entraron en la península ibérica. Según la versión tradicional, las tropas islámicas cruzaron el estrecho, y derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. En pocos años casi toda la península estaba en manos del califato omeya salvo las zonas montañosas del norte. Las tropas islámicas que avanzaron hacia el sur de Francia fueron derrotadas en Poitiers en el año 732. Se vieron obligadas a abandonar esa parte de la península. A las tierras que les quedaron las llamaron Al-Ándalus. Hasta el año 1492 se suceden varias dinastías. La última dinastía nazarí duró 2 siglos. El último rey nazarí fue Boabdil. Su derrota por los reyes católicos en el año 1492 puso fin a la reconquista, proceso que comenzó en el siglo VIII con Don Pelayo y la batalla de Covadonga. Los monarcas lo exiliaron con todo su séquito, y le cedieron un pequeño territorio en Alpujarras. Según una leyenda, cuando el rey y su séquito estuvieron lejos haciendo una pausa en la colina del Suspiro de Moros, Boabdil, observando por última vez su precioso palacio, rompió a llorar. Su madre, la sultana Aixa, muy furiosa le dijo: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». En 1492 los reyes católicos entraron en Granada. El término el arte musulmán es bastante amplio, y por eso trataré de dar solo los hechos más importantes para que tengas una idea de este periodo importante de la historia española. Con la invasión musulmana la península vivió un cambio cultural total. Se pasó del cristianismo al islam, del latín al árabe, de la Biblia al Corán. En Al-Ándalus existió una variedad cultural y religiosa desconocida en el resto de Europa. Los musulmanes eran el grupo religioso dominante. Los cristianos que permanecieron bajo dominio musulmán eran conocidos como mozárabes, y los musulmanes integrados en los reinos cristianos como mudéjares. Los musulmanes convertidos al cristianismo eran moriscos y los cristianos convertidos al islam, muladíes. Los judíos se integraron más que los cristianos en la vida y en las actividades comerciales andalusíes. El arte de Al-Ándalus. Además de desarrollar la economía y la agricultura, sobre todo con el novedoso sistema de regadío, el periodo de Al-Ándalus se caracteriza por su espíritu de tolerancia, y por un gran número de obras científicas, astronomía, matemáticas, medicina, y artísticas, sobre todo en la arquitectura que, si bien integrada en el arte oriental, posee unos elementos autóctonos. Dos estilos artísticos más destacados en la Edad Media española son el arte mozárabe y el arte mudéjar. Los materiales usados son muy variados, desde mármoles y marfil hasta yeso y cerámica con unos revestimientos magníficos. Lamentablemente, muchos monumentos no se han conservado hasta nuestros días o han quedado en ruinas. Los que quedan, reflejan la distinción de varios estilos correspondientes a las diferentes épocas históricas. Arte mural y califal. Mezquita de Córdoba. La mezquita catedral de Córdoba se construyó entre 786 y 988 sobre los restos de la Basílica San Vicente, y fue convertida en catedral en 1236. Su construcción inició el emir omeya Abderramani, pero el edificio fue objeto de varias ampliaciones durante el Emirato de Córdoba y el Califato de Córdoba. La más importante de las ampliaciones es la de Alaquén II, a la que pertenecen los arcos del Mirab. En ella se mezclan elementos califales, góticos y renacentistas. Con sus columnas, arcos dobles y mosaicos bizantinos es el ejemplo del patrimonio que el Califato de Omeya dejó en la península. En el año 988, Al-Mansur casi duplicó el tamaño del edificio, volviéndolo a sus proporciones originales. Hoy en día, la mezquita tiene más de 22.0 metros cuadrados, incluyendo el patio de los Naranjos. Las partes más importantes del edificio son el antiguo alminar o torre, el patio de los Naranjos y la sala de oración. Otros monumentos de este estilo son, arte taifal, la Aljafería de Zaragoza – la Aljafería de Zaragoza. El palacio, es la sede actual de las Cortes de Aragón.
Fundamentalmente son tres las etapas y estilos constructivos que en la Aljafería conviven: un primer palacio de verano musulmán del siglo XI, las reformas y ampliaciones medievales, especialmente durante el siglo XIV en estilo mudéjar, y el palacio en estilo reyes católicos mandado construir por estos monarcas en el siglo XV. Es en el reinado de Pedro IV, en el siglo XIV, cuando se llevan a cabo la mayor parte de las obras mudéjares del palacio: capillas de San Martín y San Jorge, construcción de las 2 plantas del palacio mudéjar, además del recrecimiento de la Torre del Trovador en 2 plantas. Arte almohade. Los reales alcázares de Sevilla representan un conjunto monumental cuya construcción se inició en 903 y la mandó hacer Abderramán III. Como la ciudad de Sevilla vivió distintas etapas, en los alcázares se mezclan diferentes estilos artísticos que imperaban en cada época, como son los estilos propios de Taifa, califal, gótico, mudéjar, etc. En el año 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad es el alcázar más antiguo de los que existen en Europa. Además de mantener el principio para el que fue construido, sirve para dar alojamiento a los jefes de Estado extranjeros. La grandiosidad del alcázar es que no es solo un monumento, es un conjunto de diferentes culturas que han habitado sus edificios, y que han dejado su propia huella en su arquitectura. Torre de Oro de Sevilla. Su altura es de 36 metros. Es una torre que formaba parte de un recinto fortificado con el que estaba comunicado. Su función principal era defender la ciudad. La Torre del Oro tiene 3 partes distinguibles, y cada una de ellas fue construida en un periodo distinto. La primera, entre 1220 y 1221, durante el gobernador almohade Abíola. La segunda fue obra de Pedro I el Cruel en el siglo XIV. Por último, en 1760 el ingeniero militar Sebastián van der Voort finalizó la torre. Desde el año 1944 su interior alberga un museo naval. La Giralda. Forma parte del conjunto de la Catedral de Sevilla. Actualmente es una torre con un campanario renacentista, y una bola llamada tinaja en su cúspide, sobre la que se encuentra el giraldillo. Los 2 tercios restantes constituyen el minarete o alminar de la desaparecida mezquita de Sevilla. Fue construida hacia 1184, y pertenece al periodo artístico almohade del estilo hispano-musulmán. El alminar de la mezquita sevillana es el mejor ejemplo del periodo almohade en Al-Ándalus. Arte nazarí. La Alhambra. Es el complejo arquitectónico más importante de la Edad Media y es, ante todo, una ciudad palatina, asentada sobre la colina roja o cerro de la Sabica. En 1238 Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr se apoderó de la ciudad entrando por la puerta de Elvira, y proclamando que no hay otro vencedor que Alá. Esta frase se convertiría en la divisa de la dinastía nazarí que luego fundó Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr, y se encontró repetida muchas veces en los palacios nazaríes construidos en los 2 siglos siguientes. Muhammad I empezó la construcción de la Alhambra sobre la fortaleza que ya dominaba la ciudad. Él y sus sucesores construyeron una ciudad palatina con varios palacios y palacetes, residencias, mezquitas, baños, escuelas, salas, patios y jardines. Uno de los patios más conocidos es el Patio de los Leones, cuya arquitectura sale del modelo granadino rectangular. Lo más bonito de este patio es la Fuente de los Leones que está en el centro del patio. El Generalife. La villa con jardines utilizada por los sultanes nazaríes como lugar de descanso, está situada fuera de las murallas de Alhambra. Es de estilo árabe nazarí y está formado por un conjunto de edificaciones, patios y jardines. Junto con la Alhambra es uno de los conjuntos arquitectónicos más destacables de la arquitectura civil musulmana. En 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero la arquitectura no es el único arte de Al-Ándalus. Desafortunadamente no quedan muchos ejemplos de la escultura y pintura. La escultura se reduce a las artes menores como son la cerámica, el vidrio, el marfil, etc. Pero lo más representativo es el desarrollo de los tejidos. Utilizan todo tipo de telas, sobre todo la seda, las alfombras y tapices. Entre los metales destaca el uso de bronce con motivos de animales. Servían como vajillas o para el uso religioso. Uno de los objetos conservados es el cervatillo de bronce procedente de Medina Zara de la segunda mitad del siglo X.
Se puede ver ahora en el Museo de Medina Zara, donde forma parte de la exposición permanente de él mismo. Si Al-Ándalus resultó ser una época muy creativa para la arquitectura, no lo fue menos para la literatura, con la que vamos a terminar este paseo por la historia y cultura de Al-Ándalus. La poesía en el mundo musulmán era muy apreciada y cultivada. Se escribía en la lengua árabe y se dedicaba, en la mayoría de las obras, a las alabanzas de los poderosos. Uno de los poetas más destacados era Ibn Hazm, 994-1064, el autor de El collar de la paloma. La España musulmana produjo una cultura floreciente, sobre todo después de la llegada al poder del califa Al-Hakem II. A él se le atribuye la fundación de una biblioteca de cientos de miles de volúmenes, más de 400.000, que era impensable en la Europa de su tiempo. Durante los casi 8 siglos que estuvieron en la península, los musulmanes dejaron una gran influencia en la cultura española. Desarrollaron mucho las matemáticas y hoy usamos las cifras que ellos nos enseñaron. En la agricultura introdujeron nuevos sistemas de riego, desconocidos hasta entonces, y el cultivo de plantas que no se conocían, como el arroz, las naranjas o el azafrán. En la artesanía y en la industria desarrollaron la fabricación de objetos de cuero, tejido, vidrio y cerámica. Muchas palabras del castellano, más de 4000, tienen origen árabe, como Guadalquivir, alcohol, almacén, alquitrán, almohada, alcachofa, aceite, quilate, ojalá, etc. Una parte de nuestros platos típicos tienen este origen, como es el turrón, uno de los dulces más apreciados.